Buenos días. Eh, Voy a dar comienzo a la clase de inferencia y proceso y bueno, vamos a continuar un poco trabajando lo que hemos estado trabajando en las sí, eh, presenciales, ¿cierto? Hemos estado trabajando con lo que es estimación puntual. Entonces, continuando con ello, eh, bueno, en principio estábamos trabajando la parte de la obtención de los estimadores. A partir de una función de probabilidad, nosotros podíamos obtener un estimador teníamos dos métodos, ¿cierto? Uno que es el método de momentos y el otro que es el método de máxima verosimilitud. Entonces, ambos métodos lo que permiten es encontrar estimadores puntuales. Em, Existen otros métodos para encontrar también estimadores puntuales, pero lo que nosotros vamos a estudiar en este curso son principalmente estos dos, que son el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Ambos son diferentes porque, digamos, tienen metodologías diferentes de obtener el estimador, pero el objetivo final de ambos es el mismo, obtener un estimador. Ahora, la idea de obtener un estimador no queda solamente allí, sino que la idea es que eso permita encontrar una estimación. Cuando se dice que encontrar una estimación se refiere a que encontremos el número o el valor del parámetro, o un número o un valor del parámetro. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de la utilización de una muestra. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un estimador, el estimador es una función que depende de la variable aleatoria o depende de los valores que puede tomar la variable aleatoria. Nosotros tomamos una muestra y posteriormente hacemos la sustitución, ¿cierto?, de los valores de esa muestra en el estimador y eso nos lleva a una estimación. Y con eso ya podemos trabajar todo lo que sea necesario. Si, por ejemplo, si queremos obtener alguna probabilidad o queremos calcular algún estadígrafo, ¿cierto? No sé, por ejemplo, calcular mediana o cualquier estadígrafo de esa naturaleza, lo podemos hacer a través de ya de la función de probabilidad. Entonces, esa es una primera etapa que ya de alguna forma hemos ido trabajando. De todas maneras, igual creo que importante es que a lo mejor les pueda tomar algún otro ejemplo para calcular el estimador. Pero también hay una segunda parte, que era la que estábamos comenzando a trabajar, que era la parte de que los estimadores, ¿cierto? Se tienen que analizar en términos de cuál podría ser el mejor estimador. Esto es debido a qué? Debido a que uno podría tener más de un estimador para un parámetro. Entonces, la idea es evaluar cuál de ellos es el mejor. Entonces, eh, para ello, se enumeran una serie de propiedades que pueden tener los estimadores y en la medida que van cumpliendo esas propiedades, podrían ser postulantes a los mejores estimadores. Esa es una forma de poder optimizar, ¿cierto?, un estimador, en el sentido de que podría ser el más adecuado para la estimación. ¿M? Em, entonces, la primera propiedad que se estuvo revisando, la primera propiedad que estuvimos viendo en clase fue lo que es el ensesgamiento o centrado, o estimador centrado. Entonces, esa propiedad básicamente lo que dice es que el valor esperado del estimador es igual al parámetro. Entonces, eso que acabo de decir, ¿cierto? Está relacionado con que dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de el- la función de probabilidad, esto va a ser más fácil o más difícil, dependiendo, ¿cierto? También del si tenemos o no tenemos el valor esperado. Entonces, eh, para efectos de esta propiedad, el cálculo del valor esperado podría ser como la dificultad, ¿ya? La dificultad, y ahí estaría lo que también les he comentado, que tiene que ver con el cálculo de integrales, ¿ya?
Y básicamente el cálculo integral es en el sentido de los métodos de integración. Entonces, un método que es recurrente, un método que está constantemente apareciendo, bueno, partiendo de la base que en algunos casos son las integrales son inmediatas, por lo tanto no necesitan ningún método, pero el método por esencia es el método de integración por partes. Ese es el método que se repite sucesivamente en los distintos problemas que nosotros podríamos eventualmente abordar. Los otros métodos de integración, ¿cierto? Que son, por ejemplo, fracciones parciales, ya, sustituciones trigonométricas, ¿cierto? Ese tipo eh, de métodos no aparece acá. Entonces aquí lo que sería conveniente es concentrarse en el método de integración por partes. Ahora, una sugerencia que la sigo haciendo y la voy a seguir haciendo es que no requieren de hacer ustedes la integración por partes de forma manual, sino que lo conveniente sería que eso lo hiciera la calculadora. ¿Ya? Entonces con eso se facilita bastante el trabajo y eso también permite que se disminuya el error. ¿Ya? La idea es que uno, ¿cierto? También en ese sentido tenga el menor posibilidad de encontrarse con un error. Y particularmente en el error de cálculo, que finalmente sería el hecho de aplicar un método de integración. Entonces, esa es la propiedad eh, digamos, de ensecamiento. Ya, la segunda propiedad, que es la que tendrían que estar ustedes viendo en estos momentos en pantalla, es la eficiencia. ¿Ya? La eficiencia. Aquí tiene apellido, dice eficiencia relativa. Claro, porque aquí la eficiencia se mide cuando hay más de un estimador y por eso se llama relativa. Pero si, por ejemplo, yo quisiera analizar un único estimador, ahí sería solamente eficiencia. Eso tiene otra metodología que ya vamos a revisar cómo se hace, pero por ahora vamos a partir con esta parte de la eficiencia relativa. Entonces, la eficiencia relativa lo que hace es comparar las varianzas de los estimadores y lo que define como mejor estimador es aquel estimador que tiene la menor varianza. ¿Ya? Entonces, habría que partir de la base siguiente. Si nosotros tenemos, y ahí está en el caso de esta lámina, aparece la parte de observación, ¿cierto? Si tenemos dos estimadores, a ver, uno podría tener más de dos. ¿Ah? En la guía, ¿cierto? En el taller veíamos que habían tres. Entonces, vamos a abordar ese problema de los tres también. ¿Ah? Vamos a ver cómo se resuelve allí. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Que ambos estimadores son insesgados. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? En esta parte de aquí, aparece que los dos estimadores son iguales y valen el parámetro, es teta. Entonces, si ocurre así, podríamos decir que los estimadores están pasando un primer filtro, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Un primer filtro que sería que son estimadores sin sesgado. Luego, calculamos sus varianzas, ¿cierto? Y si vemos que la varianza del estimador uno es menor que la varianza del estimador 2, entonces bajo este escenario, digamos, podríamos decir que el estimador uno es mejor que el estimador 2, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que hacer una estimación, ¿cierto? Lo haríamos con el estimador uno y no con el estimador 2. Eso como una primera, eh, digamos, aproximación a lo que es la eficiencia, ¿ya? Entonces, se parte de la base que los estimadores son insesgados y posteriormente lo que hace, se calculan las varianzas y se ve aquella varianza o aquel estimador que tiene la menor varianza y ese finalmente va a ser el estimador que va a ser más eficiente o va a tener mayor eficiencia. ¿M? Entonces, esto ahora lo que voy a hacer yo es trabajar con un ejemplo para que lo revisemos. Entonces, me voy a pasar a la hoja habitual que utilizo para trabajar y voy a tomar un ejemplo, ¿cierto? Del taller, del taller. También les voy a mostrar ahí el ejemplo del taller que voy a usar. Bueno, en este momento tendrían que estar viendo ustedes la hoja, digamos, cuadriculada, una hoja cuadriculada donde voy a trabajar y ahora lo que voy a hacer es inmediatamente vamos a sacar el problema. Yo voy a eh, seleccionar el problema para trabajar, ¿ya? Entonces, el problema que voy a seleccionar está en la guía.
en el taller. Entonces, estos talleres todos están en Canvas, así que los pueden revisar, ¿cierto? Para que, por si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar uno, ¿ya? Justamente voy a copiar eso y inmediatamente les voy a presentar el problema, ¿ya? Este problema es similar al problema que yo les utilicé o estuve utilizando en la clase, ¿ya? Entonces aquí está el problema que vamos a trabajar. Este es el problema 2 em, de la guía, del taller. Entonces, este problema, ¿cierto? Este problema tiene la función de probabilidad. Ahí, bueno, ahí nosotros aquí tenemos elementos que para nosotros son importantes, que el hecho que aparezca el valor esperado es importante, la varianza también. Entonces, también les comentaba yo que en el caso, por ejemplo, que no aparecieran el valor esperado ni la varianza, con la función de probabilidad se pueden sacar, ¿ya? Entonces, vimos acá, creo, en una primera etapa, ¿cierto? Vimos que em, estos estimadores, me parece que era insegado el primero y creo que solamente el primero, no me parece, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente, pero podemos revisarlo rápidamente, ¿ya? Entonces, partamos acá con el encejamiento, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es ver el encejamiento. Entonces, rápidamente, el valor esperado, ¿cierto? Del estimador uno. Entonces, esto un poco recordando lo que habíamos hecho en clase. Entonces, esto es, digamos, el día de ayer. Entonces, ponemos lo que es el estimador, que es x1 más x2, ¿cierto? Bueno, como esto es una suma, en el caso del valor esperado, el valor esperado de la suma es la suma del valor esperado. Entonces va a quedar el estimador de x1, o sea, pero no el valor esperado de x1, más el valor esperado de x2. Ya, esto, ¿cierto? El valor esperado de x1 viene dado por lo que está aquí, ¿ya? Que eso es teta medio más teta medio, y eso es igual a teta. Entonces, este estimador uno es insegado. Entonces ahí se cumple la propiedad de ensegamiento. Ya, después, bueno, el otro no es insegado, ¿ya? Ya se ve ahí que no lo es, pero igual lo voy a hacer para que lo veamos. Entonces, el valor esperado de x1 más x2 menos x3, se separa esto en la suma o resta, ¿cierto? Valor esperado de x1 más valor esperado de x2 más o menos en este caso, ¿cierto? Es menos. Ahí vamos a sacar la goma. Y entonces aquí menos el valor esperado de x3. Bueno, si esto lo hacemos, va a ser teta medio más teta medio, teta menos teta medio sería teta medio. ¿Ya? Teta medio. Y el estimador 3 sería, ¿cierto? El valor esperado de x1 más x2 y más x3. Y todo esto está dividido, ¿cierto? Por 3. Entonces, el 3 queda fuera del valor esperado, un tercio. Y después queda la suma del valor esperado de x1 más el valor esperado de x2 más el valor esperado de x3. ¿Ya? Entonces,
Si hacemos la sustitución, esto nos va a quedar un tercio de. Entonces, esto va a ser teta medio y como está por 3 sería por 3. Entonces, esto sería teta medio. Entonces, ahí están los tres, digamos, valores esperados de los estimadores. Entonces, podríamos concluir que el estimador uno solamente es ese sesgado. ¿Ya? Entonces, sí, por lo tanto, el estimador uno, en este caso teta uno, es insesgado. Ya. Ahora, para analizar la eficiencia, entonces ahora vamos a ver eficiencia. Y como tenemos tres, va a ser eficiencia relativa. ¿Ya? Ya. Para analizar la eficiencia no tienen por qué ser los estimadores completamente sesgados, o sea, podrían ser sesgados. ¿Ya? Entonces aquí a lo mejor podríamos agregar esta observación aquí, se la voy a agregar, para obtener la eficiencia de un estimador, ¿ya? No es necesario que sea insesgado. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Con esto podría pasar esto, que va a quedar entre comillas, es que se puede elegir un estimador que sea sesgado, ¿cierto? Y que sea de varianza mínima. Entonces, que eso lo voy a dejar entre comillas. Se puede elegir un estimador sesgado, ¿cierto? Sesgado de varianza mínima, ¿ya? O sea, podría darse el caso en que uno pudiese, ¿cierto?, hacer esa elección en vez digamos, de utilizar un estimador sesgado, ¿cierto? Uno podría eventualmente usar un estimador que sea sesgado, ¿ya? Eso a modo de comentario que también podría suceder. Entonces, bajo esa idea, vamos a mirar el tema de la eficiencia, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a obtener la eficiencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí lo vamos a poner ahí. Entonces, la eficiencia, ¿cierto? Lo que hace es comparar las varianzas. Entonces, vamos a sacar la varianza del estimador uno, vamos a sacar la varianza del estimador 2 y así sucesivamente. Entonces, la varianza del estimador uno va a ser la varianza de. Entonces, el estimador uno, que ya lo voy a mirar, ¿cierto? Es x1 más x2. Entonces, va a ser varianza de x1 más varianza de x2. Ya. Acá hay un supuesto, es que el supuesto que son independientes, ¿cierto? Las variables son independientes, las variables aleatorias son independientes, por lo tanto, cuando son independientes, lo que sucede es que em, la covarianza, ¿ya? La covarianza, porque en general la varianza, ¿ya? En general ocurre lo siguiente, vamos a ponerlo en rojo aquí, ¿ya? En general pasa lo siguiente, esto es en general, digamos, en general. Tenemos que la varianza de x más y, puede ser menos también, ¿ah? Es igual a la varianza de x más la varianza de y, ¿cierto? Y más la covarianza, no, perdón, es menos, ahí es menos. Ahí es menos.
eh, menos la covarianza XY. ¿Ya? Eso es en general, eso es como, hay que mirarlo como algo que se da en términos generales. O sea, si por ejemplo quiero calcular la varianza, esto es en términos generales lo que yo tendría que hacer. Pero esto cambia, ¿ya? Esto cambia ¿cuándo? Cuando ocurre esto, cuando ocurre que las variables son independientes. Entonces, cuando son independientes, ¿ya? Cuando son independientes las variables, esto queda la varianza de x1 más la varianza de x2, ¿ya? Entonces, siguiendo con el razonamiento de ahí, tendríamos que decir, ¿cuánto es la varianza de x1? Entonces, aquí retornamos acá y nos vemos que la varianza de x1, en general la varianza de x es teta cuadrado dividido 12. Entonces, quiere decir que eso va a ser teta cuadrado dividido 12. Entonces, como es varianza de x1 más varianza de x2, va a ser más teta cuadrado dividido 12. O sea, va a ser teta cuadrado dividido 6. Esa es la varianza del estimador 1, la varianza de el teta 1. Entonces, ahora vamos a obtener la varianza del estimador 2. Entonces, vamos a ver la varianza del estimador 2. Entonces, la varianza del estimador 2 va a ser la varianza y ponemos lo que es el estimador 2. Entonces, volvemos acá y vemos, el estimador 2 es x1 más x2 menos x3. Entonces va a ser x1 más x2 menos x3. Esa es la varianza, o sea, ese es el estimador. Entonces, esto, lo mismo, por la condición de que son independientes, ¿ya? Entonces sería la varianza de x1 más la varianza de x2 y más la varianza de x3. Aquí, cuidado con esto, ahí lo voy a resaltar porque no, en el caso de las varianzas, ¿cierto? Esto es, esto es suma, se suma. La variabilidad es sumable, no es restable, ¿ya? No hay forma de restar variabilidad, por lo tanto, eso siempre va a ser independiente que esté acá resta o suma, eso va a ser suma, ¿ah? Porque estamos hablando de suma de variabilidad. Entonces, esto va a ser teta cuadrado de 12, que es la varianza de x1. Todas provienen de la misma población, o sea, todas provienen de esta distribución de probabilidad. Por lo tanto, tienen esa media y tienen esa varianza. Entonces, más, el siguiente sería teta cuadrado, dividido 12, y más teta cuadrado, dividido 12. Entonces, esto va a ser 3 veces teta cuadrado, dividido 12. Ya. Eso entonces va simplificado a teta cuadrado, dividido 4. ¿Ya? Entonces, ahí está la varianza del estimador 2. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a sacar la varianza del estimador 3. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Te voy a agregar una hoja y ahora vamos a ir a la varianza del estimador 3. Entonces, tenemos que revisar. ¿Qué es el estimador 3? El estimador 3 es x1 más x2 más x3 dividido 3. Entonces, nos vamos acá. Entonces, esto va a ser la varianza de x1 más x2 más x3, ¿cierto? Y eso dividido en 3. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, ahora hay otra propiedad, ¿cierto? Que también la voy a recordar por acá. Es la siguiente. Vamos a ponerla en rojo. Esto es una propiedad de la varianza. ¿Ya? Propiedad de varianza. Y él dice lo siguiente, que la varianza de K es una constante, es un número, por X, ¿cierto? La varianza de K por X es igual a K al cuadrado por la varianza.
de X, ¿ya? Entonces, eso es cuando hay una constante, ¿ya? Esta es una propiedad, ¿ah? Es una propiedad que está enunciada para el caso eh, de la varianza. ¿Ya? Entonces, ahí la vamos a dejar como un cuadro. Entonces, ahí está encuadrada para que si la quieren revisar posteriormente. Esto lo pueden ver, creo, hay un apunte que yo tengo, se supone que debería estar ahí en Canva, apunte en Canva donde están estas cosas, ¿ya? Ahora, si ustedes ven que no está, me dicen para subirlo. Pero hay una propiedad, o sea, esto yo en Canva yo tengo todo, digamos, lo que son propiedades tanto para el valor esperado como para la varianza. Entonces ahí lo pueden revisar. Entonces aquí serían lo siguiente, sería 1-9, ¿cierto? Porque lo que sale es un tercio al cuadrado por la A. Entonces, asumiendo que son independientes, va a ser la varianza de x1 más la varianza de x2 más la varianza de x3, ¿ya? Entonces ahí está, digamos, el cálculo de la varianza. Entonces vamos a hacerlo por acá, queda 1-9, ¿cierto? Y nos queda. Entonces, la varianza de x1, bueno, nuevamente nos vamos acá y vemos que la varianza de x1 es teta cuadrado dividido 12, entonces eso anotamos. Entonces va a quedar teta cuadrado dividido 12 más teta cuadrado dividido 12 más teta cuadrado dividido 12. Entonces ahí está la varianza de x1, la varianza de x2, la varianza de x3. Entonces esto va a quedar 1 dividido 9 y aquí queda. Esto sería 3 veces esto, entonces va a ser 3 por teta cuadrado dividido 12. Y eso simplificado, ¿cierto? Va a ser teta cuadrado dividido, entonces simplificamos aquí, ¿cierto? Y sería 12 por 3, serían 36. 36, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos la varianza del estimador 3. Entonces, en resumen, en resumen, tenemos lo siguiente, que la varianza del estimador 1, ¿cierto? Nos dio, por ahí estaba, no es el estimador, la varianza nos dio, aquí está, teta cuadrado dividido 6. Entonces esto nos dio teta cuadrado dividido 6. Después la varianza del estimador 2, ¿cierto? El estimador 2 nos dio, y ahí vamos nuevamente arriba y nos queda el estimador 2, nos dio teta cuadrado dividido 4. Entonces esto nos dio teta cuadrado dividido 4. Y por último, ¿cierto? Lo que encontramos al último que fue la varianza del estimador 3, que nos dio teta cuadrado dividido 36. Entonces ahora si yo comparo esto, ¿cierto? Diría que la varianza del estimador 3 es menor, ¿cierto? Que la varianza del estimador 1, y esta a su vez es menor que la varianza del estimador 2. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, por lo tanto, el estimador más eficiente es teta 1, perdón, teta 3. ¿Ya? Esa sería la conclusión en términos de eficiencia. O sea, lo que yo analicé aquí fue la eficiencia. Evidentemente que hay un elemento previo que era que
no eran incegados los tres. Entonces, pero bueno, eso podría ser discutible en el sentido de que uno podría quedarse con el estimador más eficiente en términos de la varianza, ¿ya? No olvidar que la varianza lo que mide, ¿ya? ¿No? Esto es a modo de observación también. La varianza mide lo siguiente, la varianza mide dispersión. La varianza mide dispersión o variabilidad. Entonces, de alguna forma, aquí lo que estamos diciendo, o lo que se está diciendo, es que el que tiene menor variabilidad o menor dispersión es el estimador 3, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, en este caso, el óptimo podría ser este estimador 3, ¿ya? Ya, entonces, ese sería un ejemplo para este caso, ¿cierto? Voy a eliminar esta. Entonces, este sería el caso para la eficiencia en estos tres estimadores, ¿ya? Ahora, si el criterio único, o sea, si yo esto fuera exclusivamente por encejamiento, ¿ya? Por encejamiento, nos quedamos con el que es encejado, que en este caso sería el uno. Ese sería el uno y ese sería solamente con este criterio, ¿ya? Ahora, vuelvo a insistir. En el caso, por ejemplo, en que yo vea que los estimadores, ¿cierto? No son todos sin sesgado, pero de alguna forma analizo su varianza, ¿cierto? Calculo su varianza, o sea, obtengo el estimador más eficiente, podría, ¿cierto?, quedarme con este más eficiente porque este es el que tiene menor variabilidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se podría decir que se puede optar por el criterio de el estimador de menor varianza, ¿ya? Ese sería como el ejemplo para este caso de la eficiencia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ahora, esto lo pueden hacer por el chat también, así que si tienen preguntas, si no, no tienen la opción digamos, em, Profe, sí, entonces en el caso de las varianzas, cuando sea negativo siempre va a ser positivo y en el caso de constante, o sea, tipo número, siempre va a elevarse al cuadrado. sí, sí. A propósito de eso, amigo, déjame aclararte algo más que podría ayudar también para efecto de esto mismo, ¿ya? Entonces, mira, voy a agregar una hojita y voy a hacer lo siguiente. Resulta que también dentro de las propiedades, eh, siempre dentro de las propiedades, entonces, una propiedad también que es importante es la siguiente. Por ejemplo, la varianza, ¿cierto?, de una variable más o menos, da lo mismo, ahí lo pone, más o menos, una constante, ¿ya? Eso simplemente es la varianza de la variable, ¿ya? Eso también es una propiedad, ¿ya? O sea, ustedes estas las podrían revisar, ¿cierto? Como les digo, usted me comentan si está el apunte o no, porque yo generalmente siempre trabajo con ese apunte, entonces siempre lo trato de dejar ahí porque creo que es importante que ustedes lo puedan revisar para que después corroboren efectivamente esto, ¿ya? Que, por ejemplo, aquí la constante no influye en absoluto en la variabilidad de la variable. Entonces, esto es una propiedad que también podría ser relevante a la hora de hablar de la eficiencia, ¿ya? Entonces, si le parece, mira, por ejemplo, ahí está la propiedad de que el valor constante es al cuadrado, ¿cierto? Por otro lado, por aquí también le puse que esto en general, ¿cierto? Que la varianza, bueno, aquí sería más, al revés sería menos, ¿cierto? Ahí parece. eh, ahí, ahí, y esto sería menos más. Ahí, ¿ya? De todas maneras, igual se puede chequear esta parte, ¿eh? Se puede chequear. La covarianza, la covarianza es la relación que hay entre las dos variables. Entonces, cuando son independientes, las variables no tienen relación. Por lo tanto, eso quiere decir que la covarianza, en este caso x1, x2, es cero. ¿Ya? Por eso que no aparece, ¿ya? Por eso que no aparece, porque al ser independiente pasa esto, ¿ya? Pasa lo que está aquí.
¿De acuerdo? Entonces, eso claro, todas estas cuestiones que aparecen aquí, que de alguna forma yo agrego, es porque cuando uno va a desarrollar un problema, tiene que tener claro esto, ¿ah? Las propiedades. Entonces, por eso que es importante y por eso que yo las estoy tratando de poner en rojo para que ustedes después, cuando miren este apunte, que este apunte queda disponible en la plataforma. Yo lo agrego, ¿cierto? Se pone el video o el link del video y además se pone este apunte, ¿ya? Así que para que lo vuelvan a mirar y ahí, digamos, si tienen alguna pregunta me comentan, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, ese sería, ¿cierto?, el caso de la eficiencia. Entonces, ahora voy a revisar ya otro, digamos, otro caso, ¿ya? De otra propiedad y inmediatamente vamos a mirar ahí la otra propiedad que también es importante mirarla, ¿ya? Es, ya, yo les decía, ¿cierto?, que en el caso de la, mm, de las propiedades, ¿cierto? De las propiedades que tienen los estimadores, esta propiedad se analiza desde el punto de vista de cuando hay más de un estimador, ¿ya? O sea, cuando hay dos por lo menos, ¿ya? Entonces, cuando hay dos estimadores, me voy a pasar ahora a la hoja, digamos, donde está el contenido, ¿ya? Entonces, cuando hay dos estimadores, se comparan, ¿ya? Se comparan las varianzas y eso permite saber cuál estimador podría ser más eficiente, ¿ya? Ojo, que esto estamos hablando de eficiencia. Ahora, yo les decía que el término eficiencia relativa, que es el que está ahí arriba, se refiere a que cuando comparo más de uno, ¿ya? Pero también podría pasar que yo quisiera analizar la eficiencia de uno solo en particular, ¿ya? Y para eso se utiliza esta expresión, ¿ya? Y esta expresión se llama cota inferior de Kramer-Rao. Esta expresión, ¿cierto? Lo que hace es de alguna forma analizar la eficiencia de un estimado. Entonces, cuando por ejemplo yo digo, quiero analizar la eficiencia del estimador solo, y yo tengo uno, solamente teta o teta uno, ¿cierto? Yo lo que hago es obtener a partir de esto una expresión. Aquí, bueno, todos son elementos conocidos. Aquí está la función de probabilidad, el logaritmo de la función de probabilidad, la derivada del logaritmo de la función de probabilidad y todo eso al cuadrado, se le saca el valor esperado a esa expresión, se multiplica por n, uno divide en ese valor y eso correspondería, ¿cierto?, a una cota inferior de la varianza del estimador. Entonces uno compara esta cota inferior con la varianza del estimador y si esta cota inferior, ¿cierto?, es igual a la varianza del estimador, podríamos decir que el estimador eh, es eficiente, ¿ya? Eficiente. Ya, esto no lo vamos a hacer ahora porque esto requiere de mucho trabajo matemático y es más conveniente que yo esto lo haga en la sala, ¿ya? En la sala y ahí lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar pendiente para ver, analizar esto de la eficiencia para un solo estimador, ¿ya? Entonces, otra propiedad, insisto, el tema por qué estoy optando por dejarla pendiente, porque esto requiere de muchos pasos y seguramente se requiere, ¿cierto?, que ustedes estén ahí pendientes un poco de lo que se está haciendo y seguramente van a surgir muchas preguntas respecto a cómo se está desarrollando eso, ¿ya? Así que por eso lo voy a dejar pendiente y lo vamos a hacer en la sala, ¿ya? La sala de clase el día viernes, ¿ya? Otra propiedad también que se analiza es lo que se conoce como el error cuadrático medio. Entonces también uno podría eh, obtener el error cuadrático medio de un estimador. Bueno, el error cuadrático medio se define de esta forma, ¿ya? Bueno, se anota de esta forma, ECM, ¿ya? Esa es la forma como se anota el error cuadrático medio. Y corresponde al valor esperado de esta diferencia. Ya, pero esta diferencia, ¿cierto? De alguna forma igual podría eventualmente confundirnos un poco. Entonces lo que uno hace habitualmente es lo siguiente. Lo calcula de esta forma. Ahí vamos. Entonces lo calcula de esta forma, ¿ya?
Bueno, primero, estas son características que tiene el error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el error cuadrático medio igual es una buena forma de medir la, a un estimador, ¿ah? O sea, por lo general, siempre se está midiendo el estimador en base al error cuadrático medio. Entonces, ¿cómo se saca el error cuadrático medio? El error cuadrático medio es la varianza del estimador más la diferencia esa que aparece ahí. Pero esa diferencia no es cualquier diferencia, sino que esa diferencia es el sesgo, ¿ya? El sesgo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a eh, seguir trabajando con el problema que está en la hoja y ahora lo que voy a hacer, voy a calcular el error cuadrático medio de cada uno de los estimadores que tome en cuenta, y en este caso fueron los tres, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, evidentemente que hay algo que también hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es? Que el error cuadrático medio, cuando los estimadores son insesgados, esto vale cero, ¿ya? Este se llama sesgo, ¿ah? Eso yo no sé si lo... Pero en la definición de ensesgamiento estaba esta diferencia y esto es el sesgo. ¿M? Entonces ahora me voy a pasar nuevamente a la hoja para seguir trabajando con el error, ahora el error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, eh, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el error cuadrático medio. Entonces, entonces error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces, este error cuadrático medio, ¿ya? Habría que entenderlo. Bueno, primero que se abrevia así, ¿ah? E, C, M, ¿ya? Es así como se abrevia el error cuadrático medio. Entonces, aquí lo vamos a anotar. Entonces, eh, ¿cómo se define? Entonces, en general se define así: el error cuadrático medio de un estimador, cualquiera que sea, se define así. Entonces, esta es la forma como nosotros lo vamos a calcular, como valor, o sea, perdón, varianza del estimador, la varianza del estimador, más, ¿cierto? La diferencia. Entonces, esta diferencia es el valor esperado del estimador, ¿ya? El valor esperado del estimador, menos el parámetro, y todo esto va al cuadrado, ¿ya? Ese sería el error cuadrático medio. Entonces, vamos a calcularlo entonces para teta 1. Entonces, para el estimador 1, teta 1, ¿cierto? Que en el ejemplo entonces traigo el ejemplo, es x1 más x2. Entonces es el que voy a usar. Entonces es x1 más x2. Ya, pero aquí tenemos hartas cosas resueltas, porque aquí en este ya tenemos que el valor esperado ya lo calculamos, ¿cierto? El valor esperado de teta 1, eso ya lo encontramos, y eso es teta, ¿ya? Eso está listo acá. Ahí, ¿cierto? Aquí está, ¿ven? En esa parte. Ahí, y eso nos dio eso, que está ahí. Entonces, eso está listo y ahí tendríamos eso. Pero a su vez también tenemos que calcular la varianza. O sea, en el fondo, prácticamente tenemos todo listo, así que simplemente vamos a calcular el cuadrático medio. Entonces, la varianza, si nos fijamos la varianza del estimador 1, la varianza del estimador 1 es teta cuadrado dividido 6. Entonces, es teta cuadrado dividido 6. ¿Ya? Entonces ya tenemos, para el estimador 1, ya tenemos listo, y por lo tanto el error cuadrático medio para el estimador 1 no es más que, dice, la varianza del estimador, o sea, teta cuadrado dividido 6, y más la diferencia entre el valor esperado, que es teta, menos teta, eso es 0, ¿cierto? Al cuadrado. O sea, esto simplemente es teta cuadrado dividido 6.
Ya, entonces, aquí déjeme hacer una pequeña observación, creo que importante, es lo siguiente, que la observación es que em, la diferencia entre el valor esperado teta ¿ya? Menos, pongámosle estimado, menos el parámetro, ¿ya? Eso se llama sesgo, ¿ya? Ese es el sesgo, ¿ya? Es la diferencia que hay entre el valor real y la estimación el valor esperado del estimador, ¿ya? Entonces, eso es lo que aparece por ahí, ¿ya? Que aparece, está apareciendo ahora en este momento cuando estamos haciendo estos cálculos, ¿ya? Entonces, a lo mejor aquí para que después ustedes cuando lo revisen, ¿cierto? Tengan claro esta cuestión de qué significa eso, ¿ya? Ya, entonces ahí estaríamos listos con eso y nos vamos a ahora lo siguiente. Ahora para el estimador 2. Entonces, para teta 2. Entonces, en teta 2, ¿cierto? El estimador, si nos vamos acá, el estimador es x1 más x2 menos x3. Entonces, vamos allá. Entonces, va a ser x1 más x2 menos x3, ¿cierto? Ya, pero esto también tenemos los valores calculados. Entonces, si vemos acá el valor esperado de el estimador 2 es igual. Entonces, eso ya lo vimos calculado. Entonces, por ahí estaba. El valor esperado del estimador es teta, aquí está, ¿ven? Ese es el que está ahí para el 2, ¿ya? Para el 2. Entonces, teta medio. Entonces, vamos acá y anotamos eso. Esto es teta dio 2, ¿ya? Ya. Por otro lado, la varianza del estimador 2, la varianza del estimador 2 también la calculamos, ¿ya? Entonces, eso seguramente está por aquí. Entonces la varianza del estimador es estrés, seguramente aquí está. La varianza del estimador 2 aquí está, ¿ven? Esa que está ahí. Esa es la varianza del estimador 2 que es lo que estaba, lo que se calcula. Entonces es teta cuadrado dio 4. Entonces este es teta cuadrado dio 4. Por lo tanto, ¿cierto? Ya teniendo ambos elementos que son necesarios para el error cuadrático medio, tendríamos que el error cuadrático medio para el estimador 2 estaría dado por. Entonces, ahí anotamos. Varianza al estimador 2 en este caso sería teta cuadrado, dividido 4. Más, ¿cierto? Paréntesis, que sería el valor esperado de teta 2 en este caso teta medio, y menos teta, menos el parámetro. Y eso todo al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto, nos queda así. Teta cuadrado, dividido 4, más. Entonces, esto de aquí, lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Que es lo que vamos a calcular, que es esto. Eso resuelto nos da menos teta medio. Pero como está al cuadrado, va a ser teta cuadrado dividido 4. ¿Ya? Entonces esto va a ser teta cuadrado dividido 2. Y ahí está el error cuadrático medio para el estimador 2. Entonces nos queda por último sacar eh, el estimador 3. ¿Ya? Entonces vamos a sacar otra hojita y vamos a agregar eso. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos para el estimador 3 ahora. Entonces, para el estimador 3, ya. Entonces, revisemos lo que es el estimador 3. El estimador 3 es x1 más x2 más x3 dividido 3. ¿Ya? Entonces, entonces sería x1 más x2 más x3, ¿cierto? Dividido 3. Dividido 3. Ya. Al igual que el anterior, aquí tenemos también todo listo. Que tenemos el valor esperado del estimador 3
¿cierto? Eso ya lo habíamos calculado y seguramente eso debe estar por aquí. El estimador 3 tiene como valor esperado eso que está ahí, ¿ya? Ese es el estimador. Aquí está el estimador 3, ¿cierto? Y su valor es teta medio. Entonces me voy acá y esto sería o es teta medio. Ya. Nos falta la varianza, que también está calculada. Varianza del estimador 3 y eso es igual. Entonces la varianza tiene que estar por aquí, es el 2. Entonces la varianza del estimador 3 aquí está, ¿no? Y eso nos dio finalmente teta cuadrado dividido 36. ¿Ya? Entonces, teta cuadrado dividido 36. Teta cuadrado dividido 36. Ahí está entonces los datos para el estimador 3. Entonces ahora el error cuadrático medio para el estimador 3 estaría dado por. Entonces es la varianza, ¿sí? Teta cuadrado dividido 36 más paréntesis teta medio, que sería el valor esperado del estimador, menos el parámetro, y eso al cuadrado. Entonces esto va a ser teta cuadrado dividido 36 más. Entonces esto da teta medio negativo, ¿cierto? Al cuadrado, o sea, teta cuadrado dividido 4. Ya. Esto, habitualmente yo lo que hago es dejar el denominador común, por lo tanto esto sería por 9 ahí y por 9 ahí, y inmediatamente ya tengo, ¿cierto? El mismo denominador. Entonces serían 10 teta cuadrado y todo dividido en 36, ¿ya? Entonces, ahí tengo ya calculado los tres errores cuadráticos medios. Entonces, ahora, en resumen, ¿cierto? En resumen, tendría lo siguiente. Por un lado, sería el error cuadrático medio del estimador 1, que es, bueno, seguramente eso está por aquí, es teta cuadrado dividido 6, teta cuadrado 6. Después tengo el error cuadrático medio, error cuadrático medio, ¿cierto? De el estimador 2, ahí, y eso seguramente debe estar aquí, error cuadrático medio del estimador 2, teta cuadrado dividido 2, teta cuadrado dividido 2. A ver, revisemos bien eso. Error cuadrado, sí, 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 estamos bien. Y por último, lo que ya tenemos arriba, que es el error cuadrático medio del estimador 3. ¿Ya? El estimador 3, que es lo que obtuvimos, que son 10 teta cuadrado dividido 36. ¿Ya? Entonces, estos son los errores cuadráticos medios de cada uno de estos, eh, digamos, estimadores. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Los voy a comparar, ¿ya? Los voy a comparar. Entonces, como todos son diferentes en el sentido de que todos tienen denominadores diferentes, entonces voy a hacer lo siguiente. El estimador 1 teta cuadrado, dio 6, entonces lo voy a multiplicar por 6 ahí y por 6 aquí para que quede 36. Después, el segundo estimador es teta cuadrado, dio 2, entonces aquí lo voy a multiplicar por que sea 36, 18, ¿cierto? 18 ahí. No, por 16, y 18 ahí. Y el último, que es 10 teta cuadrado en 36. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Si yo me fijo, ¿cierto? Aquí los comparo.
Entonces, aquí parece que son así y esto es así, ¿ya? Pero ordenémoslos bien porque esta cuestión no la vamos a dejar. Ordenémoslos de menor a mayor, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, ¿cierto?, que aquí están unificados para hacer la comparación. Siempre las comparaciones deben ser de esta forma para que así quede, digamos, más ordenada esta historia. Entonces, esto va a ser, el primero es 6 teta cuadrado dividido 36. Ese es el menor. Después viene el siguiente que es 18 teta cuadrado sobre 36 también, ¿cierto? Que sería el 2 por 18. Y esto es menor que 10. No, perdón. Ahí el segundo es 10. El segundo es 10. Aquí hay 10. Entonces, el segundo es 10 teta cuadrado dividido 36. Y el siguiente es ese, 18 teta cuadrado dividido 36. Ya. No nos olvidemos, no nos olvidemos que este de aquí corresponde ¿a cuál? A el teta 1. Este es el estimador teta 1. Este de aquí corresponde, el 10 corresponde al estimador 3. ¿Ya? Y evidentemente este corresponde al estimador 2. ¿Ya? Entonces, si el criterio, si el criterio fuese por error cuadrático medio, el que cumple, ¿cierto? Cumple de mejor forma la condición de error cuadrático medio es este. ¿Ya? Ese. Ese es el que sería el seleccionado, dado que tiene menor, aquí lo voy a anotar, este sería menor error cuadrático menor error a lo mejor de esta forma. Menor error cuadrático medio, ¿ya? Entonces ese sería, entonces si tuviésemos que elegir como criterio el error cuadrático medio, elegiríamos a teta 1. Pero si el criterio fuese más eficiente, elegiríamos teta 3. Y si el criterio fuese insesgado, elegiríamos teta 1 también, ¿ya? Entonces, si nos fijamos acá, en este momento estamos, digamos, considerando tres propiedades. En resumen, voy a hacer el resumen para que esto vaya quedando más o menos ordenado. Entonces, en resumen, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Entonces, ya, resumiendo, tendría lo siguiente. Por un lado, ¿cierto? Está insesgado o insegamiento, ¿ya? Que básicamente, ¿qué dice esto? Dice que el valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro. Eso es básicamente lo que dice eso. Después tenemos eficiencia. Y como estamos hablando acá de más de un estimador, es relativa, ¿ya? Y esto básicamente consiste en la comparación de las varianzas. Entonces, varianza del estimador 1, por ejemplo, menor que la varianza del estimador 2. Eso quiere decir que el estimador 1 es más eficiente. Entonces, el estimador 1 es más eficiente que el estimador 2. ¿Ya? Eso sería como la conclusión en ese sentido. Y ahora se agregó lo que es el error cuadrático
medio. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo se obtiene? El error cuadrático medio de un estimador viene dado así. El error cuadrático medio del estimador viene dado por la varianza del estimador más el sesgo, que sería el valor esperado del estimador menos el parámetro, eso al cuadrado. ¿Ya? Eso sería el error cuadrático medio. Entonces, aquí estas son propiedades, no olvidarnos, ¿ya? Propiedades. Entonces, de estas tres propiedades, para el ejemplo, digamos aquí ya haciendo la observación para el ejemplo, en el ejemplo, el estimador uno el estimador uno cumple dos de las propiedades anteriores, ¿ya? Y en el caso de los otros estimadores solo cumple una. Por lo tanto, desde el punto de vista de estas tres propiedades, el estimador más, digamos, en ese sentido más, o el mejor, vendría a ser este, ¿ya? Ese sería el mejor estimador, dado que, ¿cierto? Está cumpliendo de estas tres propiedades, cumple dos, ¿ya? Entonces, o sea, podría cumplir las tres, digamos, ahí sería espectacular, porque en el fondo sería, estaríamos con el mejor estimador ya cumpliendo las tres propiedades. Pero aquí, bueno, si el criterio fuese analizado por estas tres propiedades, el mejor es el que está ahí, ¿ya? El estimador 1. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran clarificar o algo que... No, profe, yo nada. Ya. Entonces, bueno, ahí después les voy a mostrar la parte del contenido que aquí ya uno después ya empieza a, ¿cómo se llama? A analizar, ¿cierto? Las propiedades y ve, por ejemplo, aquí hay una serie de observaciones respecto al mismo error cuadrático medio. Eh, bueno, aquí esta, para nada más que notar esta de acá, digamos, si el estimador es sesgado, el error cuadrático medio coincide con la varianza, bueno, eso es clarito, ¿no? No hay nada que sacar ahí, digamos, ¿ya? No hay que discutir nada ahí. Y si un estimador es sesgado, o sea, que no es insesgado, tiene menor varianza, ¿cierto? Entonces el criterio es preferible el insesgado, ¿no? En el fondo, eso es, digamos, si ustedes se fijaron en el ejercicio que yo hice o que estaba haciendo o estaba utilizando como ejemplo, eh, el estimador uno era insesgado, el estimador 2 no era insesgado y el 3 tampoco era insesgado. Pero resulta que lo interesante de esto es que cuando le fuimos calculando la varianza, nos dimos cuenta que la varianza, por criterio de la varianza, el que tenía menor varianza es el 3. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la varianza, claro, podríamos haber elegido el 3, pero se agregó el error cuadrático medio. Entonces, cuando se le agregó el error cuadrático medio, finalmente nos dimos cuenta que el estimador uno es el más eficiente. O en este caso, no más eficiente, sino el mejor, digamos, ¿ya? Y lo último es que desde el punto de vista ahora ya del análisis global, el óptimo siempre va a ser el que tiene el menor error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, ese es como el criterio que se podría eh, considerar. Otra propiedad es la consistencia, ¿ya? La consistencia. Y esta es la última propiedad de los estimadores, ¿ya? Entonces, esta propiedad, eh, digamos, se analiza de la siguiente forma. Esta propiedad, bueno, ahí está la formulación matemática en términos probabilísticos de esto, ¿ya? Pero en lo práctico se hace lo que se hace en la observación, ¿ya? Entonces, lo mismo, acá lo que hay que hacer es analizar si el estimador es consistente o no es consistente, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer ahora, voy a hacer el mismo ejemplo, voy a continuar con el mismo ejemplo y vamos a analizar la consistencia del... Ahora, esto se analiza por estimador, o sea, en el fondo analiza un primer estimador, un segundo estimador y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar a continuación. Entonces, em, bueno, aquí habría que tomar en cuenta lo siguiente. Dice que el valor esperado del estimador
¿cierto? El límite del valor esperado del estimador me tiene que dar el parámetro. Y que la varianza del estimador me tiene que dar es cero, ¿ya? Cuando el n crece, cuando el n, digamos, cuando tenemos, em, digamos, tomamos este n, eh, digamos, tendiendo a infinito, ¿ya? Tendiendo a infinito. Entonces, eso tendríamos que analizarlo ahora en los estimadores. ¿M? Ya, entonces nos vamos al ejemplo. Entonces, en el ejemplo, voy a continuar con el ejemplo que estaba trabajando originalmente, que era este, ¿cierto? Ese es el que, ese ejemplo, ¿ya? Entonces ahora voy a analizar, ¿cierto? El tema de consistencia, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente propiedad. Se voy a poner otra hoja y ahora vamos a hablar de la consistencia. ¿Ya? La consistencia, ¿cierto? Para analizar la consistencia, o sea, para poder evaluar la consistencia, se tienen que considerar lo siguiente, que como como primera medida es que el límite del valor esperado del estimador, cuando n crece, debe ser igual a cero, ¿ya? Y por otro lado, que el límite, también cuando n crece, de la varianza del estimador es igual, no, perdón, aquí es teta, arriba es teta y aquí es cero. Ahí sí, ¿ya? Ahí. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer en este caso. Entonces, analicémoslo para el primer estimador, teta uno, ¿ya? Teta uno. Bueno, teta uno, ¿cierto? Si nos recordamos, teta uno es x1 más x2. Entonces, vámonos allá. Teta uno, el estimador es x1 más x2, ¿ya? Entonces, si nosotros le sacamos, bueno, primero recordemos que esto ya lo habíamos calculado, el valor esperado, ¿cierto? De el estimador teta uno, eso lo tenemos resuelto, y eso lo tenemos resuelto porque está por aquí, acá, aquí está. El valor esperado del teta uno es teta, entonces vámonos con ese valor. Entonces, esto es teta. Entonces, ahora, el límite, cuando n tiende a infinito, o sea, n es grande, de el valor esperado del estimador uno es igual a el límite, cuando n tiende a infinito, de teta, ¿cierto? Teta. Ya. Como este límite, ¿cierto? No depende de, o sea, el teta no depende, entonces simplemente esto queda teta, ¿ya? Entonces ahí se estaría cumpliendo la primera parte de la consistencia. ¿Ya? La segunda parte dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador, ese es uno, ¿sí? La varianza del estimador, teta uno, debe ser igual a límite, cuando n tiende a infinito, de. Entonces, la varianza del estimador uno también la calculamos, y por aquí estaba, varianza del estimador uno es, por ahí estaba aquí, teta cuadrado, digo, 6. Entonces, eso va a ser, o es teta al cuadrado, digo 6. Ya. Como esto no depende de n, ¿cierto? No depende de n, entonces esto va a quedar
teta cuadrado dividido 6. Bueno, evidentemente que eso es distinto de cero. Por lo tanto, el estimador uno, ¿cierto? El estimador uno, que es igual a x1 más x2, no es consistente. ¿Ya? No es consistente. Esa es la conclusión, ¿cierto? Para este estimador. Ya. Y esto es idéntico para el teta 2, perdón, teta 2 y, y teta 3. ¿Ya? Entonces se hace lo mismo, se analiza de la misma forma, y teniendo por supuesto presente que ya esos cálculos ya los tenemos listos, están las varianzas, ¿cierto? Están los valores esperados. Entonces, con todo eso, se analiza y se concluye finalmente qué pasa si cumplen o no cumplen esta propiedad. Ahora, la consistencia es una propiedad, ¿ya? Es una propiedad, por lo tanto, hay estimadores que la podrían cumplir y hay estimadores que no la podrían cumplir, ¿ya? Entonces, en resumen, ahora ya resumiendo total, o sea, ya haciendo un resumen general de todo esto, entonces, resumen general, el resumen sería que tenemos encejado o encejamiento, tenemos eficiente o eficiente, digamos, eficiencia en realidad, más que eficiente es eficiencia relativa, ¿ya? Que sería la comparación. Y aquí, ¿cierto? Estaría error cuadrático medio, error cuadrático medio. Y ahora, por último, se agregó la consistencia, ¿ya? Entonces, en esta eficiencia también habría que hacer una observación. Y esta observación es que tenemos que calcular la cota de Kramer-Rao, ¿ya? Eso es para la eficiencia en uno, ¿ya? En un estimador, ¿ya? Entonces, esta cota, como les decía, la vamos a dejar pendiente, la vamos a dejar para la clase, para explicarla un poco más en detalle. Seguramente ahí van a surgir una serie de preguntas, porque igual es un proceso largo, pero no difícil, ¿ah? No es complejo de resolver, digamos, por eso lo voy a... Ya, entonces, estamos listos con esto, ¿ya? Entonces, próxima clase, bueno, en este caso, próxima clase sería eh, parte del viernes y el sábado. Partimos con intervalos de confianza. De confianza para la media, para la media, la varianza y la proporción para una población. ¿Ya? Eso sería lo que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, después de que yo les muestre cómo se trabaja con la cota, ¿no? Con la cota de Kramer-Rao. Ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora, agregando un poco esto, está disponible el taller y en el taller hay muchos ejercicios que ustedes podrían estar resolviendo. Así que sugerencia, tratar de revisar el taller, revisar, es cierto, esos ejercicios y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me comentan, me dicen, ¿ya? Em, Esto puede ser resuelto el día viernes o el día sábado. Entonces ustedes
Si no tienen la posibilidad de asistir al día sábado, ¿cierto? Por algún compromiso, por algo que no puedan, lo que pueden hacer, me pueden escribir un correo. Entonces yo el día sábado, ¿cierto? Digamos, tomo ese correo y aclaro la duda que aparezca ahí en ese correo, ¿ya? Así que es una forma también de que ustedes, si no pueden asistir o no pueden conectarse, digamos, por lo menos aparezcan, esté la posibilidad de que yo les pueda resolver sus dudas. Ya, bueno, nos quedamos hasta acá y nos estamos viendo el viernes. Que estén bien. Chao. Vale, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, que esté bien.